este es el abono que hace que crezca este fitoplancton. Este fitoplancton es el que hace la fotosíntesis, captura el CO2 de la atmósfera y cuando se muere se hunde, ¿no? Y se lleva el CO2 al fondo donde queda secuestrado. Bien, eso también otra vez hay que cuantificarlo, porque es un mecanismo, pero no sabemos si es importante o no es importante. Entonces, existe este trabajo también hecho por unos investigadores muy prestigiosos, en una revista también prestigiosa, y que dice que la defecación de hierro de los cachalotes estimula la exportación de carbono en el océano Antártico. La defecación de hierro es el hierro que está en las heces, ¿no? Y que capturan, que está en los bichos que capturan en el fondo. Entonces, para hacerlo corto, el balance es que la población de los 12.000 cachalotes del océano austral, en la Antártida, actúan como un sumidero de carbono, eliminando 240.000 toneladas métricas de carbono de la atmósfera a través de este mecanismo de fertilizar el fitoplancton, ¿no? Es un mecanismo indirecto, pero podemos atribuirlo a él. Entonces esto lo he puesto en millones de toneladas para que sea comparable igual que los de antes, y me sale que es 0,24 millones de toneladas métricas de carbono que se exportan debido a las ballenas. Entonces aquí he hecho un resumen de los dos. La exportación de carbono debido a los cadáveres que se hunden, no sé si os acordaréis, pero era 0,043 millones de toneladas, y la exportación por la estimulación del crecimiento del fitoplancton debido a las heces que hacen estas ballenas, que suben nutrientes desde el fondo, pues es 0,24 millones de toneladas al año. Si sumamos estos dos, pues nos sale 0,28 millones de toneladas de carbono al año, y si lo ponemos en contexto, pues es bastante decepcionante, porque por ejemplo, un coche que corre 10.000 kilómetros al año genera alrededor de media tonelada de carbono al año. En Asturias hay 550.000 coches que consumen, si corren estos 10.000 kilómetros al año, pues generan alrededor de 0,27 millones de toneladas métricas de carbono al año, que prácticamente es lo mismo que lo que las ballenas retirarían de CO2, de todas las ballenas de todo el mundo, retiran de la atmósfera. O sea, que el efecto de las ballenas parece que es bastante limitado. Esto ahora pongo otra vez en gráficas para que lo veáis. Está la misma gráfica de antes. Estos son los cadáveres que caen al fondo, y si añadimos el crecimiento del fitoplancton, o sea, el otro mecanismo que os he dicho, que las heces, estas que las ballenas defecan en superficie y que provocan el crecimiento del fitoplancton, pues nos da este valor. Aquí me quiero parar un poquito, porque si ponemos en la atmósfera 4.400 millones de toneladas y retiramos 0,28 toneladas al año, millones de toneladas al año, debido a las ballenas, pues esto representa el 0,006%. Esto quiere decir que lo que nosotros ponemos un año, y si no pusiéramos nada más, tardaríamos solo para las ballenas 15.000 años en retirar lo que nosotros ponemos en un año en la atmósfera, ¿no? Realmente cuanto más lo veo, más difícil se me hace entender cómo las ballenas pueden ser la solución de la naturaleza al cambio climático, que es el título del informe del Fondo Monetario. Y con esto, pues acabo un poco la primera parte de la charla, y me voy a la segunda parte, que es otro tipo de conclusión, ¿no? Y quizás la que el Fondo Monetario hace más hincapié. Un informe del Fondo Monetario estima en $1 billón el beneficio económico de la reducción de CO2 lograda por la población mundial de cetáceos. En realidad el artículo, esto está en el título, pero cuando mira abajo, no solo por el CO2, sino el Fondo Monetario dice que hay 3 mecanismos que hacen que una ballena cueste $2 millones. Uno es el secuestro de CO2 por el precio del CO2. Ya sabéis que la industria ahora paga por emitir CO2. Y entonces si multiplicamos lo que esto retiraría por el precio del CO2 por una cosa que se llama técnica financiera del descuento, que no sé lo que es, y hacemos, según ellos, ahí existe un aumento de pesquerías debido a las ballenas, debido a este sistema de fertilización, debido a sus heces que defecan en superficie, más el ecoturismo, a ellos les sale que una ballena cuesta alrededor de 2 millones, o tiene un precio de 2 millones por ballena a lo largo de toda su vida. Como hay como 1,3 billones de ballenas en el mundo, pues sale más de $1 millón de dólares de ballenas, de las ballenas. Vamos a ir ahora punto por punto, y entonces vamos a empezar por el secuestro del CO2, por el precio, a ver si nosotros llegamos a ese punto, ¿no?
Entonces el precio de la tonelada de CO2 es de 25 euros, era este año. El año pasado era de 15 euros. Pero bueno, vamos a poner 25 euros, que es lo que nos favorece, porque nosotros queremos que las ballenas cuesten muchísimo dinero para que nadie les haga nada. Entonces, la molécula de CO2 pues pesa más que el carbono. Pues como estoy dando hasta ahora todos los datos de carbono para que sean comparables, la molécula de CO2, o sea, la tonelada de CO2 pesa mucho más que la tonelada de carbono. Y esta es la conversión que hay. O sea, es casi 4 veces más, ¿no? Entonces, el precio de la tonelada de carbono costaría 90 euros, que si lo pasamos a dólares, que es con los valores con los que estoy trabajando hasta ahora, pues serían 100 dólares. Hemos visto antes que el carbono exportado por las ballenas, por los dos mecanismos que os he explicado, lo de las carcasas que se caen al fondo y la estimulación del fitoplancton, que también se cae al fondo, es de 0,28 millones de toneladas de carbono al año. Pues esto solo hay que multiplicar por los 100 dólares y estos 0,28 se transforman en 28. Y entonces el valor del carbono capturado por las ballenas es de 28 millones de dólares por año. Como tenemos 1,3 millones, pues dividimos el 28 por el 1,3 y resulta que nos dan 22 dólares por ballena y año. Si una ballena vive 60 años, pues salen alrededor de menos de 1.500 dólares por ballena. Y como veis, esto está muy lejos de los 2 millones de ballenas y vamos a ver si los otros dos mecanismos pues nos dan un valor que se aproxime a estos 2 millones que dice el Fondo Monetario Internacional que cuesta una ballena. Entonces voy a pasar directamente al ecoturismo. Y es que el ecoturismo tiene una cosa bastante... Bueno, a mí me ha sorprendido este valor. El avistamiento de cetáceos es una industria que mueve al año alrededor de 2.000 millones de dólares. También he visto que hay 1.000 millones de dólares, pero de todas maneras es un valor altísimo y está en el mismo orden de magnitud. Bueno, pues aquí esto es muy fácil de hacer porque haces los 2.000 millones dividido por los 1,3 millones, te sale a que cada ballena genera alrededor de 1.550 dólares por ballena y año, y si duran 60 años, pues multiplicas esto por 60 y te dan 93.000 dólares por ballena a lo largo de toda su vida. Es un valor bastante alto ya, pero así todo bastante alejado de los 2 millones que dice el Fondo Monetario Internacional que cuesta o que genera una ballena. Bien, el aumento de las pesquerías. Este es un punto súper controvertido. Bueno, según pues casi todo el mundo, las ballenas comen muchísimo. Comen toneladas y toneladas de peces y entonces Japón dice que hay que matar las ballenas porque se comen los peces y no solo Japón. Hace pocos meses también se oyó que si queremos alimentar a la población de África, pues que los cachalotes habría que eliminarlos porque se comen un montón de pesca, ¿no? Bueno, pues entonces hay una escasísima evidencia científica que dice que cuando hay más ballenas hay más pesca y cuando hay menos ballenas hay menos pesca. No hay, acordaros, una correlación. Si dos cosas suben, no quiere decir que una esté causada por la otra, ni viceversa. No puede que no estén para nada relacionadas. Pero vamos a pensar que sí. Entonces, a mí no se me ocurre otra forma de hacer este cálculo. Y es un cálculo un poco complicado, pero con esto voy a acabar pronto. O sea que os animo a que prestéis atención. Y es, por ejemplo, aquel mecanismo de fertilización del fitoplancton, ¿no?, que os he explicado antes. Las ballenas comen abajo, defecan arriba, producen estos nutrientes, este cucho, este abono, que da origen al fitoplancton. Este fitoplancton, hemos calculado antes, que genera alrededor de 240.000 toneladas métricas de carbono al año. Perdón, estos nutrientes debido a las ballenas es 240.000 toneladas métricas de carbono al año. Bien, esto es fitoplancton. Pero el fitoplancton tiene que transformarse en un pez, que es lo que nosotros pescamos. Y esto se hace a base de la cadena trófica, ¿no? Hacemos una cadena trófica de 3 eslabones. El fitoplancton es comido por el zooplancton, que son el plancton herbívoro, y este zooplancton es comido por un pez. Esta es una cadena súper sencilla, un poco realista, pero es la que nos conviene para que las ballenas tengan mucho valor. Una cadena trófica súper eficiente. Bueno, pero esto, aquí entra en juego la eficiencia trófica. Para hacer 1 kilo de zooplancton necesitamos 10 kilos de fitoplancton. 1 kilo de fitoplancton no se transforma en 1 kilo de zooplancton, sino que 1 kilo de fitoplancton necesita unos 10 kilos con una transferencia trófica de 10%.
Y lo mismo, un pez necesita 10 kilos de zooplancton para hacer 1 kilo de pez. Entonces, para hacer 1 kilo de pez necesitamos 100 kilos de fitoplancton, ¿no? Bueno, pues entonces los 240.000 toneladas de carbono de fitoplancton se transformarían en 2.400 toneladas de carbono de pescado. Pero nosotros cuando vamos a la pescadería no comemos carbono, sino pedimos peso de pescado. Y entonces los peces están constituidos como nosotros casi todo por agua. Y vamos a poner que el 10% o el 90% es agua y el 10% es carbono. Bueno, pues entonces esto hay que aumentar porque el peso, a pesar de que estemos pagando agua, pues pasa a ser de 2.400 toneladas a 24.000 toneladas de pescado al año. En resumen, el incremento de las pesquerías debido a las ballenas sería de 24.000 toneladas al año. El precio del pescado a nivel mundial, mirando algunas cosas que he visto, pues sale alrededor de $2 por kilo, que son $2.000 por tonelada métrica. Multiplicamos por los 24.000 toneladas métricas y resulta que el incremento de las pesquerías debido a las ballenas vale 48 millones de toneladas. Perdón, de dólares. Entonces dividimos los 48 millones de dólares por las 1,3 ballenas y resulta que nos dan que cada ballena genera por este mecanismo $37 por ballena y año, y si dura 60 años pues $2.200, que otra vez vuelve a estar muy lejos de los 2 millones que cuesta, o que el Fondo Monetario dice que cuesta una ballena. Aquí ponemos los 3 valores, o sea, los 3 mecanismos que dan valor a una ballena, y resulta que nos sale alrededor de, bueno, menos de $100.000, y que es menos del 5% del valor que dice el Fondo Monetario Internacional que cuesta una ballena. No sé lo que es la técnica financiera del descuento, pero dudo que esto nos haga multiplicar por 20 el valor de estas ballenas. Bueno, entonces con esto ya hemos cubierto las aseveraciones del Fondo Monetario y llegamos a las conclusiones. ¿Las ballenas son la solución al cambio climático? Pues no. Hemos visto ya esto antes, que representan el 0,006% de la cantidad de atmósfera, retiran ya esa pequeñísima cantidad de la cantidad que nosotros ponemos en la atmósfera. Que no os cuenten nada, que no hay mecanismo natural que pueda absorber toda la cantidad de CO2 que estamos poniendo en la atmósfera. Estamos poniendo, hasta que no reduzcamos estos 9.000 millones de toneladas que ponemos cada año en la atmósfera, no va a haber manera en que dejemos de crecer el CO2 en la atmósfera. Y para que os concienciéis lo que generamos cada persona, os he puesto aquí la emisión por persona de carbono al año. Y estos son toneladas. En general, por persona generamos en el mundo 1 tonelada de carbono por año. En la Unión Europea generamos alrededor de 2 toneladas. China ha crecido rapidísimo y ahora también genera 2 toneladas de carbono por año. Y los Estados Unidos se destaca siempre y anda por unos 5 toneladas de carbono generadas por año. Y por persona, Entonces la primera conclusión ya queda clara y vamos a la segunda. El valor de una ballena es de $2 millones y tampoco, ¿no? A menos, a no ser que yo me haya equivocado o que haya un error enorme, a nosotros nos sale pues menos de $100.000. Entonces las dos conclusiones serían estas y que podría acabar con esto esta charla. Pero estas dos conclusiones os quiero hacer pensar que tienen una serie de implicaciones, ¿no? La primera es bien clara. Las ballenas no son la solución al cambio climático, la solución al cambio climático somos nosotros mismos. Nosotros hemos generado un problema y nosotros tenemos que resolverlo. A pesar de que la naturaleza nos puede ayudar, estamos realmente pasados de la línea de equilibrio y estamos tan desequilibrados porque no hay manera de arreglar esto a no ser que disminuyamos estas emisiones. Y luego el segundo mensaje es cuánto vale una ballena. Este mensaje es más sutil y con esto quiero acabar, porque este mensaje nos dice que todo tiene un precio y realmente, o a que todo podemos ponerle un precio, ¿no? Y a mí esto me cuesta un poco, ¿no? Y me cuesta también porque ahora nos empujan en los estudios que estamos haciendo de medio ambiente a que pongamos un precio a lo que se llaman los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son esas cosas que nadie piensa mucho en ello porque el ecosistema nos lo ofrece. Es, por ejemplo, la generación de agua limpia,
la generación de aire limpio, la pesca, esto no tenemos que hacer nada, está ahí, vamos y lo cogemos. Pues ahora los estudios tenemos que ponerle un precio. Y esto, pues supongo que es lo que hace que nos obliguen a poner un precio. Me gustaría saber qué precio ponemos a este cachalot, exactamente como ha dicho alguien por ahí. 100.000 euros. Y sobre todo la pregunta con la que quiero acabar es, ¿y si costase 10.000 euros? ¿Qué implicaciones tiene que esto cueste 10.000, 100.000 o 1.000.000 de dólares? Y como se dice ahora, ahí lo dejo. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, pues quiero acabar con esto. Sí, yo quiero preguntar, ¿tu opinión personal, tú crees que el Fondo Monetario Internacional hace las cuentas tan mal para el resto de las cosas? O... Es lo único que he visto. Y no sé. Y no ha salido muy bien parado. Pues sí, para mí muy preocupante.